Mi hijo de 35 años, que nunca trabajó en su vida, me gritó: «Eres una inútil fracasada». Yo quedé completamente destruida. Pero al día siguiente, decidí tomar la venganza más brutal que pudiera imaginar. Lo que no sabía entonces es que, días después, me llamaría desesperado, suplicando: «Mamá, por favor, no. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Rita y tengo 66 años. Durante 3 décadas y media pensé que el amor incondicional de una madre era suficiente, hasta el día en que descubrí que mi sacrificio se había convertido en mi propia prisión. Mientras yo me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas, él dormía hasta las 2 de la tarde. Mientras yo llegaba a casa con las rodillas adoloridas y el cuerpo agotado, él estaba sentado frente a la pantalla, rodeado de un caos que yo misma, por mi ceguera y mi amor, había permitido que creciera. Ayer por la noche llegué especialmente cansada. Había limpiado 3 oficinas en el centro de Madrid, y el autobús se retrasó casi 1 hora. Eran las 9 de la noche cuando abrí la puerta de nuestro apartamento. Ese apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel que compré hace 20 años con mis ahorros, trabajando doble turno los fines de semana. La escena era la de siempre. Miguel en el sofá, controlador en mano, gritando a la pantalla. El salón era un desastre. Platos con restos de comida por todas partes, la basura desbordada, la cocina hecha un caos. El olor a cerrado era insoportable. Las ventanas llevaban días sin abrirse. «Miguel», le dije dejando mi bolso en la mesa, «¿podrías ayudarme a recoger un poco? Estoy muy cansada y mañana tengo que madrugar otra vez». Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Ahora no, mamá. Estoy en medio de una partida importante». «Una partida importante. A los 35 años». Respiré hondo y me dirigí a la cocina para preparar algo de cenar. Mientras cortaba verduras, pensé en cuántas veces había tenido esta misma conversación. Cuántas veces le había sugerido que buscara trabajo, que saliera de casa, que hiciera algo productivo con su vida. Siempre la misma respuesta: «Ya encontraré algo. El mercado laboral está muy difícil. Necesito tiempo para encontrar algo que realmente me guste». Pero ayer algo cambió en mí. Tal vez fue la humillación que viví en la oficina cuando el supervisor me gritó delante de todos por llegar 5 minutos tarde por culpa del autobús. Tal vez fue ver a mi reflejo en el espejo del baño, viendo las arrugas que se han profundizado estos últimos años, el cansancio marcado en mis ojos. O tal vez simplemente fue la gota que colmó el vaso después de décadas de sostener a alguien que se había convertido en un extraño dentro de mi propia casa. «Miguel», volví a intentar después de cenar, «mañana voy a necesitar que vayas al centro comercial a dejar algunos currículums. Ya tienes 35 años, hijo. Es hora de que empieces a asumir responsabilidades». Eso fue cuando todo explotó. Se levantó del sofá como una fiera. Sus ojos tenían una expresión que jamás había visto antes, una mezcla de desprecio y rabia que me heló la sangre. «¿Currículums?», gritó, tirando el controlador contra la mesa. «¿En serio me vienes con esa estupidez otra vez? Mírate bien, mamá. Eres una inútil fracasada que se pasa la vida fregando suelos ajenos». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Toda mi vida ha sido una vergüenza», continuó, acercándose a mí con esa agresividad que nunca pensé que podría dirigir hacia su propia madre. «Una mujer patética que no sabe hacer nada más que limpiar baños. Y ahora vienes a darme consejos de vida. ¡Qué risa!». «Miguel, por favor», susurré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. «Por favor, nada», me interrumpió. «Estoy harto de tus lloriqueos. Estoy harto de vivir con alguien que no sirve para nada. Si no hubiera sido tan inútil, tal vez papá no se habría largado cuando yo tenía 10 años. Pero claro,
¿Quién querría quedarse con una fracasada como tú? Esas palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi corazón. La mención de su padre, que nos abandonó hace 25 años, me destrozó completamente. Había trabajado día y noche para que Miguel no sintiera esa ausencia, para darle todo lo que necesitaba, para que nunca le faltara nada. Todo lo que toco lo arruino por tu culpa. Siguió despotricando, gesticulando de forma violenta. Mis amigos se ríen de mí porque tengo que vivir con una vieja que huele a lejía. Me das asco, das pena. Una mujer de 66 años que no ha conseguido nada en la vida, más que un apartamento de mala muerte en Carabanchel. Cada insulto era como recibir una bofetada. Este era mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había defendido cuando otros niños se burlaban de él en el colegio por no tener padre. ¿Sabes qué? Tú tienes la culpa de que yo sea así. Continuó con una crueldad que jamás imaginé que pudiera existir en él. Tú me malcriaste, tú me hiciste dependiente, tú arruinaste mi vida con tu sobreprotección patética. Y ahora, cuando ya es demasiado tarde, vienes con tus sermones baratos. Me apoyé contra la pared porque las piernas me temblaban. Las palabras se me atragantaban en la garganta. Quería defenderme. Quería gritarle que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños por él. Que había rechazado oportunidades de rehacer mi vida porque él me necesitaba. Que había trabajado en los empleos más humildes para que él pudiera estudiar, aunque lo dejara en segundo de bachillerato. Vete a tu habitación y déjame en paz, me gritó finalmente, volviéndose hacia la televisión. Y mañana no me vengas con más estupideces. Busca tu propia vida y deja de fastidiarme con la mía. Me quedé allí parada durante no sé cuántos minutos, temblando, con las lágrimas cayendo por mis mejillas como cascadas. Mi propio hijo, la persona más importante de mi mundo, me había llamado fracasada, inútil, patética. Me había echado la culpa de todos sus problemas, de la ausencia de su padre, de su propia incapacidad para enfrentar la vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 6 de la mañana, llorando en silencio para que no me escuchara. Repasé cada palabra que me había dicho, cada gesto de desprecio, cada insulto. Me pregunté dónde había fallado como madre. Me pregunté si realmente era cierto todo lo que me había dicho. Cuando sonó el despertador, tenía los ojos hinchados y me dolía todo el cuerpo. Pero algo había cambiado en mi interior durante esas horas de insomnio y lágrimas. Algo profundo e irreversible. Me levanté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en décadas. Por primera vez en años, no me dolía la espalda al incorporarme de la cama. Era como si todas las lágrimas de la noche anterior hubieran lavado algo sucio de mi alma. Miguel seguía durmiendo, como siempre. Desde su habitación se escuchaban sus ronquidos fuertes, esos mismos que habían empezado cuando cumplió los 20 años y empezó a engordar por la vida sedentaria. Miré el reloj. Las 9:30 de la mañana. Yo ya llevaba 4 horas despierta, pensando, planeando, entendiendo. Me dirigí a la cocina y por primera vez en mucho tiempo me preparé un desayuno decente. Tostadas con aceite de oliva, un café cargado, zumo de naranja. Me senté en la mesa del comedor, esa que había comprado de segunda mano hace 15 años, y contemplé el apartamento con ojos nuevos. Todo estaba a mi nombre. Todo. El apartamento, las facturas, los contratos. Incluso el PlayStation que tanto adoraba Miguel lo había pagado yo el año anterior, cuando me suplicó que se lo comprara por su cumpleaños número 34. «Es lo único que me hace feliz, mamá», me había dicho entonces. Y yo, como la idiota que había sido durante tanto tiempo, trabajé turnos extra durante 3 meses para pagárselo. Mientras desayunaba, recordé una conversación que había tenido con mi hermana Rocío la semana anterior. Ella vive en Barcelona con su marido
y siempre me había dicho que era demasiado blanda con Miguel. Rita, me había dicho por teléfono, ese chico necesita un bofetón de realidad. Lo has convertido en un parásito. En ese momento me había molestado que me dijera eso. Ahora entendía que tenía razón. Saqué mi libreta de cuentas, esa donde apunto todos mis gastos mensuales desde hace años. Los números eran demoledores. Entre la comida de Miguel, que comía como 3 personas normales, su ropa, los videojuegos que compraba cada mes, el internet de alta velocidad que necesitaba para jugar en línea, los caprichos varios. Gastaba en él casi 700 euros mensuales. 700 euros de mi sueldo de 1.200. Yo vivía con 500 euros al mes. Una mujer de 66 años, trabajando como una mula, viviendo con menos de la mitad de lo que ganaba para mantener a un adulto perfectamente capacitado, que me insultaba y me despreciaba. Terminé mi desayuno y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Primero llamé a mi jefe, Carlos, y le dije que necesitaba tomarme el día libre por un asunto familiar urgente. Él me conocía desde hacía 8 años y sabía que jamás faltaba al trabajo, así que no puso ninguna objeción. Segundo, me vestí con mi mejor ropa, el traje azul marino que había comprado para la boda de mi prima Carmen hace 2 años y que solo había usado esa vez. Me maquillé, me peiné correctamente y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de anoche. Había determinación en sus ojos. Salí del apartamento sin hacer ruido. Miguel seguía roncando. En el ascensor me encontré con doña Mercedes, mi vecina de enfrente, una señora de 70 años que siempre había sido muy amable conmigo. «Rita, qué guapa vienes hoy. ¿Tienes algún evento especial?», me preguntó. «Sí, Mercedes. Hoy empiezo una nueva vida», le respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por lo genuina que era. Mi primera parada fue el bufete de abogados López y Asociados, en la calle Alcalá. Había visto su anuncio en el periódico varias veces, ofreciendo consultas gratuitas. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis derechos como propietaria del apartamento y qué podía hacer legalmente. El abogado, un hombre joven llamado David, me atendió con mucha paciencia. Le expliqué mi situación. Un hijo adulto que vivía en mi propiedad, que no contribuía económicamente, que era agresivo verbalmente y que me había amenazado. «Señora Rita», me dijo después de escucharme durante media hora, «usted tiene derecho absoluto a decidir quién vive en su propiedad. Su hijo, al ser mayor de edad y no pagar alquiler, técnicamente está viviendo allí por su benevolencia. Puede pedirle que se vaya cuando usted considere oportuno. ¿Y si se niega?», pregunté. «En caso de negativa, existen procedimientos legales, pero lo más efectivo suele ser cortar los servicios que usted paga y que él utiliza. Sin internet, sin electricidad a su disposición, sin comida que usted compra. La mayoría de las personas entienden el mensaje». Salí de allí con 3 folios de información legal y un plan formándose en mi cabeza. La segunda parada fue el banco. Quería saber exactamente cuánto valía el apartamento en el mercado actual y qué opciones tenía si decidía venderlo. La respuesta me sorprendió gratamente. Cuando regresé a casa eran las 6 de la tarde. Miguel estaba despierto, sentado en el sofá con un plato de pasta que había preparado usando mis ingredientes. Me miró con curiosidad. «¿Dónde has estado? ¿Y por qué vienes tan arreglada?». Le sonreí con esa misma sonrisa nueva que había descubierto esa mañana. «Arreglando mi vida, hijo. Arreglando mi vida». A las 7 de la mañana siguiente, mientras Miguel todavía dormía profundamente, ejecuté la primera fase de mi plan. Me dirigí al salón donde estaba el router de fibra óptica, ese aparato pequeño pero poderoso que había sido el cordón umbilical de Miguel con su mundo virtual durante los últimos 10 años. Lo desconecté con cuidado y lo guardé en el armario de mi habitación, detrás de las mantas de invierno, donde sabía que jamás lo buscaría.
También desenchufé el repetidor de señal que había instalado en su cuarto el año pasado, porque se quejaba de que la conexión era lenta para sus partidas online. Antes de irme a trabajar, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Miguel, he salido temprano. La cena de anoche está en la nevera si tienes hambre. Volveré sobre las 6, mamá. Durante todo el día, mientras limpiaba las oficinas del centro, no pude evitar sonreír pensando en lo que estaría pasando en casa. Imaginaba a Miguel despertándose a su hora habitual, las 2 de la tarde, intentando conectarse a sus juegos y descubriendo que no había señal. Cuando llegué a casa esa tarde, el espectáculo superó mis expectativas. Miguel estaba en el salón, completamente histérico, rodeado de cables. Había movido todos los muebles, desconectado la televisión, desarrimado el sofá de la pared. Parecía como si un huracán hubiera pasado por allí. «Mamá, por fin llegas», gritó en cuanto me vio. «Hay algo malo con la conexión. No funciona nada. He perdido 3 partidas importantes por culpa de esta porquería de compañía». Me quité los zapatos tranquilamente y dejé mi bolso en el perchero. «¿Ah, sí? Qué extraño. Ayer funcionaba perfectamente. Tienes que llamar a la compañía ahora mismo», exigió, gesticulando hacia el caos que había creado. «Esto es una emergencia. Tengo un torneo online mañana y si no participo pierdo mi ranking». «¿Un torneo?», pregunté con curiosidad genuina. «¿Te pagan por participar?». Se quedó callado por un momento, sorprendido por la pregunta. «No es sobre dinero, mamá. Es sobre reputación, sobre estatus en la comunidad gaming». «Ah, entiendo. Reputación», asentí lentamente. «¿Y esa reputación te ayuda a pagar la electricidad? ¿O la comida? ¿O quizás el alquiler que no pagas?». Sus ojos se entrecerraron. Algo en mi tono le hizo darse cuenta de que esta conversación era diferente a todas las anteriores. «¿De qué estás hablando?». Me senté en la silla del comedor, la única que no había movido en su búsqueda frenética del problema de conexión. «Miguel, ayer me dijiste cosas muy dolorosas. Me llamaste fracasada, inútil. Me echaste la culpa de todos tus problemas. Mamá, yo estaba molesto, no quise decir...». «Sí quisiste», lo interrumpí con firmeza. «¿Y sabes qué? Tienes razón en algunas cosas. He sido demasiado permisiva contigo. He creado un monstruo, y ese monstruo me insultó ayer de una manera que jamás pensé que fuera posible. Se acercó a mí con esa expresión manipuladora que conocía tan bien, la misma que usaba desde pequeño cuando quería conseguir algo. Mamá, perdóname. Estaba nervioso. Había tenido un mal día». «¿Un mal día?». Me levanté de la silla. «Miguel, llevas 35 años teniendo malos días, y yo llevo 35 años pagando por ellos. ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que las cosas van a cambiar, drásticamente». Caminé hacia la ventana y la abrí para que entrara aire fresco al salón destruido. «El Internet volverá a funcionar cuando tú consigas un empleo real, con sueldo, con horarios, con responsabilidades». La expresión de su rostro cambió completamente. La máscara de arrepentimiento falso desapareció y volvió la agresividad de la noche anterior. «¿Me estás chantajeando? ¿En serio me vas a cortar el Internet por tus caprichos?». «No son caprichos, Miguel. Es la realidad. Durante demasiado tiempo he sostenido una situación insostenible. Tú vives como un rey, mientras yo trabajo como una esclava para mantener tu estilo de vida». «Yo no te pedí que trabajaras de fregona», gritó, volviendo a mostrar sus verdaderos colores. «Tienes razón, no me lo pediste, pero tampoco te molestaste en conseguir un trabajo para que yo no tuviera que hacerlo. Llevas 17 años diciéndome que vas a buscar empleo, pronto, que estás preparándote, que el momento no es el adecuado». Me dirigí hacia la cocina para prepararme una merienda. Él me siguió, todavía gesticulando como un niño haciendo una rabieta. «Esto es ridículo. Soy tu hijo. Se supone que me tienes que apoyar. Te he apoyado durante 35 años, Miguel. Y ayer me demostraste exactamente cuánto aprecias ese apoyo». Me volví hacia él. «El Internet vuelve cuando consigas trabajo.
Es así de simple. No puedes hacer esto. Es mi casa también. No. Le dije con una calma que me sorprendió. Esta es mi casa. Está a mi nombre. La pago yo. Y yo decido qué servicios se contratan y cuáles no. Por primera vez en años, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Los siguientes 3 días fueron una batalla de voluntades. Miguel pasaba las horas revisando cada rincón del apartamento, buscando el router como un adicto desesperado por su dosis. Movía muebles, abría armarios, revisaba cajones. Incluso llegó a preguntarle a los vecinos si habían tenido problemas con la señal. Mientras tanto, yo mantenía mi rutina normal. Trabajar, llegar a casa, cenar tranquila viendo las noticias en la televisión. Pero Miguel no se rendía. Cada día que pasaba se volvía más agresivo, más demandante, más insoportable. El jueves por la mañana, antes de irme a trabajar, lo encontré intentando conectar su móvil al televisor para poder acceder a sus juegos online a través de los datos móviles. Cuando me vio, su expresión se tornó amenazante. «Esto se acaba hoy, mamá. O me devuelves el internet, o me voy de esta casa y no me vuelves a ver nunca más». «Está bien», le respondí, recogiendo mis cosas para irme. «La puerta está ahí. Puedes usarla cuando quieras». Su rostro se descompuso. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Durante años, esa amenaza había funcionado perfectamente. Yo siempre cedía ante la posibilidad de perderlo. No me estás entendiendo. Digo en serio que me voy. Te entiendo perfectamente, Miguel. Y te digo en serio que la puerta está ahí. Me colgué el bolso del hombro. Eso sí, si decides irte, no esperes que te mantenga económicamente desde la distancia. Esa tarde, cuando regresé del trabajo, Miguel estaba esperándome con una actitud completamente diferente. Había limpiado un poco el salón y había preparado la cena. Sus ojos brillaban con esa falsedad que también conocía. «Mamá, he estado pensando mucho estos días», comenzó con voz melosa. «Tienes razón en muchas cosas. Tal vez he sido un poco egoísta». «¿Un poco?», pregunté sentándome a cenar. «Bueno, bastante», admitió. «Pero, ¿sabes qué? He decidido que voy a buscar trabajo. En serio esta vez. Solo necesito que me devuelvas el internet para poder enviar currículums online y prepararme para las entrevistas». Lo miré fijamente mientras masticaba la pasta que había preparado. Era la primera vez en meses que cocinaba algo decente. «Miguel, llevamos 17 años teniendo esta misma conversación. Siempre es, esta vez va en serio. Solo necesito un poco más de tiempo. Las condiciones no son las adecuadas». «Ya no te creo». Su máscara de arrepentimiento comenzó a resquebrajarse. «Pero es que ahora es diferente. De verdad necesito trabajar». «Exacto. Ahora necesitas trabajar porque te he quitado tu entretenimiento. No porque hayas madurado o porque hayas entendido tus responsabilidades, sino porque ya no puedes hacer lo único que te importa». Se levantó de la mesa bruscamente, tirando la silla. «Ya estoy harto de esta estupidez. Soy un adulto y no puedes tratarme como a un niño castigado». «Tienes razón», le dije con calma, terminando mi cena. «Eres un adulto de 35 años que nunca ha pagado una factura, nunca ha cocinado para su madre, nunca ha limpiado la casa donde vive gratis, nunca ha mostrado el más mínimo agradecimiento. Ya te he dicho 1000 veces que lo siento. No basta con sentirlo, Miguel. Hay que demostrarlo con hechos». Esa noche, mientras él daba vueltas por el apartamento como un león enjaulado, yo tomé la segunda decisión de mi nueva vida. Al día siguiente, después del trabajo, no fui directamente a casa. En lugar de eso, me dirigí a una tienda de videojuegos de segunda mano que conocía en la calle Gran Vía. Llevaba conmigo la PlayStation de Miguel, sus mandos, todos sus juegos y accesorios. Era una colección impresionante que había costado más de 2000 euros a lo largo de los años. El dependiente, un chico joven con varios piercings, examinó todo el material con interés profesional. «Es una colección muy completa»,
me dijo. La consola está en perfecto estado. Los juegos son todos títulos populares. Le puedo ofrecer 1.200 euros por todo. ¡Perfecto! Acepté inmediatamente. Me pagó en efectivo. 1.200 euros que guardé cuidadosamente en mi bolso. Con ese dinero podría pagar 3 meses de mi alquiler ficticio, o comprarme ropa nueva, o incluso darme algún capricho que llevaba años negándome. Cuando llegué a casa, Miguel estaba en su habitación. Escuché sus pasos dirigiéndose al salón, como hacía cada tarde, esperando encontrar su consola encendida y lista para usar. El grito que pegó se escuchó probablemente en todo el edificio. «¡Mamá! ¿Dónde está mi Play?» Salí de mi habitación tranquilamente, como si acabara de escuchar algo apenas audible. «¿Perdón? Mi PlayStation. No está. ¿Dónde está?» «Ah, eso. La vendí esta tarde». Se quedó paralizado, mirándome como si le hubiera dicho que había matado a alguien. ¿Qué has dicho?» «Que la vendí. La consola, los juegos, todo. Me dieron 1.200 euros por el lote completo. Un precio muy justo, la verdad». Su rostro pasó por varios colores: blanco, rojo, morado. Durante unos segundos pensé que se iba a desmayar. «No, no puedes haber hecho eso. No puedes. Esa era mi PlayStation. Era mi PlayStation, Miguel. La compré yo, con mi dinero, trabajando turnos extra. Y ahora la he vendido yo, con todo el derecho del mundo». Corrió hacia donde solía estar la consola, como si fuera a materializarse por arte de magia. Luego se dirigió a su habitación y volvió con las manos vacías. «Esto es robo. Es mi propiedad. Tu propiedad es la ropa que llevas puesta. Todo lo demás en esta casa es mío». Le mostré el recibo de la venta. «Y ahora esto también es mío. 1.200 euros que pienso invertir en mi jubilación». Por primera vez en años, Miguel se quedó completamente sin palabras. Los días siguientes a la venta de la PlayStation fueron los más tensos que habíamos vivido jamás. Miguel alternaba entre periodos de silencio absoluto, donde se quedaba encerrado en su habitación durante horas, y explosiones de ira donde gritaba, golpeaba las paredes y me amenazaba con marcharse para siempre. El lunes por la mañana, mientras él dormía su habitual siesta matutina, recibí una llamada que cambió definitivamente el rumbo de los acontecimientos. Era mi hermana Rocío desde Barcelona. «Rita, he estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada. ¿Sigues con el mismo problema con Miguel? En realidad, las cosas han empeorado», le confesé, saliendo al balcón para hablar con más privacidad. «Escúchame bien. Mi vecina tuvo el mismo problema con su hijo hasta los 40 años. ¿Sabes cómo lo solucionó? Vendió la casa. Le dijo: o trabajas y me ayudas con el alquiler del nuevo piso, o te las arreglas solo». En 6 meses el chico tenía empleo y novia. Después de colgar, me quedé en el balcón mirando la calle. Los niños jugaban en el parque de enfrente. Las madres charlaban en los bancos. La vida seguía su curso normal para todos, excepto para mí, que llevaba décadas atrapada en una situación que había llegado a su límite. Esa tarde, en lugar de volver directamente a casa después del trabajo, caminé hasta la inmobiliaria Casas y Pisos, ubicada a 3 calles de nuestro edificio. Habían vendido varios apartamentos en el barrio durante los últimos meses, según recordaba de los carteles que había visto. La recepcionista, una mujer elegante de unos 50 años llamada Patricia, me atendió con profesionalidad. «Quiero vender mi apartamento», le dije directamente. «Por supuesto. ¿Podría darme algunos detalles? Superficie, ubicación, estado general». 70 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño, cocina independiente, 4ª planta sin ascensor, pero con mucha luz natural. Está en la calle Embajadores, número 212. Patricia tecleó en su ordenador mientras asentía. «Conozco la zona perfectamente. Es un barrio que se está revalorizando mucho. ¿En qué estado se encuentra el piso? Necesita algunas reformas menores, pero la estructura es sólida. Lo compré hace 20 años y siempre lo he mantenido bien».
¡Excelente! Según los precios actuales del mercado, su propiedad podría venderse entre 220.000 y 240.000 euros, dependiendo del estado exacto y la urgencia de la venta. La cifra me dejó sin aliento. Había pagado 90.000 euros por ese apartamento en 2004, trabajando turnos dobles y pidiendo un préstamo hipotecario que tardé 15 años en saldar. ¿Cuánto tiempo suele llevar una venta? Entre 2 y 4 meses, generalmente. Pero en esta zona, con buenos precios, a veces se venden semanas. Perfecto. Quiero empezar el proceso lo antes posible. Patricia programó una visita para el día siguiente por la tarde, después de mi horario laboral. También me explicó todos los documentos que necesitaría: escrituras, certificados energéticos, nota simple del registro, últimas facturas de suministros. ¿Hay algún problema legal que deba conocer? ¿Inquilinos? ¿Cargas? ¿Hipotecas pendientes? Ninguno. El apartamento está completamente libre de cargas y a mi nombre únicamente. Al día siguiente, Patricia llegó puntual a las 6:30. Miguel estaba en su habitación, sumido en una de sus crisis silenciosas desde que perdió su entretenimiento digital. La valoración fue muy positiva. Patricia elogió la orientación sur del salón, la amplitud de las habitaciones y el potencial de reforma del baño y la cocina. Con algunos arreglos menores, podríamos pedir hasta 250.000, me susurró mientras revisaba las ventanas. Pero incluso en su estado actual, creo que conseguiremos 230.000 sin problemas. ¿Cuándo pueden poner el cartel? Mañana mismo, si me firma los papeles hoy. Esa noche firmé todos los documentos necesarios. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sintiendo que finalmente había tomado el control de mi destino. El miércoles por la mañana, mientras Miguel seguía durmiendo, los operarios de la inmobiliaria colocaron el cartel de «Se vende» en el balcón. Un cartel grande, amarillo y negro, perfectamente visible desde la calle. Cuando regresé del trabajo esa tarde, encontré a Miguel esperándome en la puerta del apartamento. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia habitual. Parecía genuinamente asustado. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «hay un cartel en nuestro balcón que dice que el piso está en venta». «Así es», confirmé, pasando junto a él para entrar. «Pero, ¿por qué? ¿Es una broma? Alguien lo puso sin permiso». Me senté en el sofá y lo miré fijamente. «Lo puse yo, Miguel. El apartamento está oficialmente en venta desde esta mañana». Su rostro se descompuso completamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he decidido vender esta propiedad. Ya tengo varios compradores interesados. Pero este es nuestro hogar. No puedes vender nuestra casa. No es nuestra casa, Miguel. Es mi casa. Está a mi nombre. La pagué yo. Y puedo hacer con ella lo que considere conveniente. Se dejó caer en el sillón como si las piernas no lo sostuvieran. ¿Y dónde vamos a vivir? Yo voy a comprar un piso más pequeño para mí sola. Tú vas a tener que buscarte la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en 35 años, Miguel entendió que su mundo de comodidades gratuitas tenía fecha de caducidad. Durante las siguientes 24 horas, Miguel apenas salió de su habitación. Escuchaba sus pasos nerviosos, el crujir de la cama cuando se levantaba y se acostaba repetidamente, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Era como un animal enjaulado que acabara de darse cuenta de que las barras de su prisión eran reales. El jueves, mientras estaba limpiando las oficinas del edificio Metrópolis en el centro, mi teléfono móvil empezó a sonar insistentemente. Era Miguel. La primera llamada la ignoré, pensando que sería otra de sus rabietas habituales. Pero siguió llamando. 2, 3, 4 veces seguidas. Finalmente contesté durante mi descanso de media mañana. «¿Qué pasa, Miguel?» Su voz sonaba completamente diferente. No era la agresividad de siempre, ni siquiera la manipulación dulzona que había usado días atrás.
Era pánico puro. Mamá, por favor, tenemos que hablar. He estado pensando toda la noche y creo que he cometido errores terribles. Miguel, estoy trabajando. No puedo hablar ahora. Por favor, solo 5 minutos. Te prometo que no te voy a gritar, ni te voy a faltar el respeto. Pero necesito que me escuches. Algo en su tono me hizo sentir una punzada de compasión. Después de todo, seguía siendo mi hijo, el bebé que había criado sola durante tantos años. Está bien, 5 minutos. Mamá, sé que he sido horrible contigo. Sé que las cosas que te dije el otro día fueron imperdonables, pero no puedes vender la casa. Es lo único que tenemos. Es nuestro hogar. Miguel, no es nuestro hogar. Nunca fue nuestro hogar. Siempre fue mi hogar, donde tú vivías gratis. Pero yo puedo cambiar. De verdad esta vez. Ayer estuve buscando trabajo en internet usando el móvil. Encontré varias ofertas interesantes. Solo necesito un poco de tiempo para... ¿Para qué, Miguel? ¿Para seguir mintiendo? ¿Para seguir prometiendo cosas que no vas a cumplir? Su respiración se volvió más agitada. No, mamá. Esta vez es diferente. He entendido que no puedo seguir así. Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea. En un supermercado, en un restaurante, limpiando oficinas como tú. Lo que sea. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido esta conversación, Miguel? Desde que cumpliste los 18 años. Siempre es la misma promesa. Siempre el mismo arrepentimiento temporal. Siempre la misma excusa para mantener el status quo. Pero ahora es real. Ahora de verdad estoy asustado. No tengo dónde ir. No tengo dinero. No tengo nada. Exacto. No tienes nada porque durante 35 años has decidido no construir nada. Has vivido como un parásito de alguien que trabajaba 14 horas diarias para mantenerte. Escuché que empezaba a sollozar al otro lado del teléfono. Durante un momento, mi corazón de madre se ablandó, pero luego recordé sus insultos, su desprecio, los años de humillación silenciosa. Mamá, te lo suplico, dame una oportunidad más, solo una. Si en un mes no tengo trabajo, si no he cambiado realmente, entonces, sí, vende el piso y haz lo que quieras, pero dame esa oportunidad. Miguel, ya tuviste oportunidades. Miles de oportunidades durante décadas. Por favor, no me dejes en la calle. Soy tu hijo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sí, eres mi hijo. Y precisamente por eso no puedo seguir permitiendo que te destruyas a ti mismo, viviendo como un adolescente eterno. ¿Cuándo se va a vender el piso? La inmobiliaria dice que entre 2 y 4 meses. Pero te doy 30 días para que encuentres dónde vivir. ¡30 días! ¡Es imposible! No tengo dinero para un depósito. No tengo referencias laborales. No tengo nada. Entonces será mejor que empieces a buscarte la vida hoy mismo. ¿No crees? Mamá. Su voz se quebró completamente. No hagas esto. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a ser el hijo que siempre quisiste que fuera. Miguel, ya no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que tú necesitas para convertirte en un adulto funcional. Y claramente, vivir cómodamente en casa de mamá no te está ayudando en nada. Pero me estás abandonando. Como hizo papá. Esa comparación me hirió profundamente, pero también me dio fuerzas para mantenerme firme. No, Miguel. Tu padre nos abandonó cuando tú tenías 10 años porque no quería asumir responsabilidades. Yo te estoy empujando a asumirlas porque te amo lo suficiente como para no permitir que desperdicies el resto de tu vida. No, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Soy lo único que tienes. Precisamente por eso debo hacerlo. Porque si no lo hago ahora, dentro de 10 años seguiremos teniendo esta misma conversación. Y tú seguirás siendo un niño de 45 años. El silencio al otro lado del teléfono se extendió durante varios segundos. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no consigo sobrevivir solo? Entonces aprenderás, Miguel.
como aprendimos todos los demás adultos del mundo. Mamá, por favor. Tengo que volver al trabajo. Los 30 días empezaron a contar desde ayer, cuando se puso el cartel. Espera, no cuelgues. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos negociar. No hay nada que negociar, hijo. Ya he tomado mi decisión. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que había sido dura, tal vez demasiado dura, pero también sabía que era la única manera de salvarlo, de salvarme a mí misma y de salvar lo que quedaba de nuestra relación. El resto del día siguió llamándome cada hora, pero ya no contesté. Tenía trabajo que hacer y por primera vez en años me sentía completamente concentrada en mi propia vida en lugar de en los problemas de Miguel. Los siguientes días fueron una demostración perfecta de hasta qué punto Miguel había perdido contacto con la realidad. Desde mi habitación, escuchaba sus llamadas telefónicas desesperadas a familiares y conocidos que no había contactado en años. La primera fue a su tío Fernando, el hermano mayor de su padre, que vive en Valencia. Miguel no le había dirigido la palabra desde la comunión de su prima hace 8 años, pero ahora de repente lo llamaba tío querido, y le explicaba que su madre malvada lo estaba echando de casa sin motivo. Pero Fernando me había llamado a mí 2 días antes. Verás, resulta que desde que tomé la decisión de vender el apartamento, también decidí ser completamente transparente con nuestra familia sobre la situación real. No más mentiras piadosas, no más excusas para proteger la imagen de Miguel. Le había contado a Fernando toda la verdad. Los 35 años sin trabajar, los insultos, el comportamiento agresivo, la completa falta de respeto y colaboración. Fernando me había escuchado con paciencia y luego me había dicho algo que me llenó de alivio. Rita, ya era hora. Todos sabíamos que algo así tenía que pasar tarde o temprano. Así que cuando Miguel lo llamó con su versión manipulada de los hechos, Fernando ya estaba preparado. Mira, Miguel, le escuché decir desde el salón. He hablado con tu madre. Sé exactamente lo que está pasando. Y francamente, me parece que llegas 20 años tarde a esta conversación. La voz de Miguel cambió inmediatamente de tono meloso a beligerante. Ella te ha lavado el cerebro. ¿No ves que se ha vuelto loca? ¿Qué clase de madre echa a su hijo a la calle? Una madre que está cansada de criar a un hombre de 35 años, respondió Fernando con firmeza. Miguel, todos en la familia sabemos cómo vives. Tu madre nos ha estado contando durante años lo preocupada que estaba por ti, y nosotros le decíamos que fuera más dura. Pero ella siempre te defendía. Miguel colgó bruscamente. Su siguiente intento fue con mi hermana Rocío, pero Rocío había sido quien me había sugerido vender el apartamento en primer lugar, así que esa conversación fue aún más breve. ¿Miguel? ¡Qué sorpresa! ¿No me habías llamado desde... ¿Cuándo fue? ¿La Navidad del año pasado? No, espera, ese año tampoco llamaste. Tía Rocío, necesito tu ayuda. Mamá se ha vuelto loca y me está echando de casa. Tu madre no se ha vuelto loca, Miguel. Tu madre ha recuperado la cordura después de décadas de cuidar a alguien que no se lo merecía. Pero no puedo quedarme en la calle. Tienes 35 años, Miguel. La mayoría de las personas de tu edad llevan décadas viviendo independientemente, trabajando, pagando sus propias facturas. Tu problema no es que tu madre te esté echando. Tu problema es que nunca aprendiste a valerte por ti mismo. ¿Me puedes prestar dinero para un piso? ¿Para que hagas lo mismo que has hecho en casa de tu madre durante 35 años? No, Miguel. Si quieres dinero, consigue un trabajo como el resto de los mortales. Y así fue con cada llamada. Su prima Laura de Sevilla, que no había visto desde su boda hace 12 años. Sus antiguos compañeros de instituto que habían perdido el contacto con él hace más de una década, porque nunca tenía dinero para salir y siempre cancelaba los planes en el último momento. Incluso intentó llamar a Sofía, su exnovia de hace 15 años, la única relación seria que había tenido en su vida adulta, pero Sofía había roto con él precisamente porque
Era un vago sin ambiciones que vivía de su madre. ¿Sofía? Soy Miguel. ¿Te acuerdas de mí? Desde mi habitación escuché la conversación entera. Sofía fue brutalmente honesta. Por supuesto que me acuerdo, Miguel. También me acuerdo de por qué rompí contigo. Porque llevábamos 2 años saliendo y tú seguías viviendo con tu madre sin trabajar, sin planes de futuro, sin ganas de construir nada juntos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora las cosas son diferentes. ¿Ah, sí? ¿Tienes trabajo? ¿Vives independientemente? ¿Has madurado en estos 15 años? El silencio de Miguel fue revelador. Ya me lo imaginaba, continuó Sofía. Miguel, me da pena tu situación, pero no me sorprende. Todos sabíamos que esto iba a pasar algún día. Tu madre es una santa por haber aguantado tanto tiempo. Después de una semana de llamadas fallidas, Miguel cambió de estrategia. Empezó a buscar apoyo en el edificio, tocando puertas de vecinos que apenas conocía. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, me contó toda la conversación. Vino aquí ayer por la tarde. Me dijo mientras coincidíamos en el ascensor. Me dijo que tú te habías vuelto senil y que lo estabas echando de casa sin razón. Le dije que llevaba 40 años viviendo en este edificio y que nunca había conocido a una mujer más sensata y trabajadora que tú. ¿Y qué respondió? Se puso furioso. Me dijo que todos los vecinos estaban locos, que nadie lo entendía. Pero Rita, todos sabemos cómo es la situación. Las paredes son finas. Hemos escuchado los gritos. Hemos visto cómo llegas cansada del trabajo, mientras él se queda en casa todo el día. Don Antonio del 2º piso me paró en el portal esa misma semana. Rita, quería que supieras que tu hijo vino a pedirme dinero prestado. Me dijo que necesitaba 1.000 euros para un depósito de alquiler y que tú se los habías negado por capricho. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si necesitaba 1.000 euros, se buscara un trabajo como hizo todo el mundo. No soy tonto, Rita. Llevo años viendo cómo funciona esta situación. Ese chico necesitaba un toque de realidad desde hace mucho tiempo. Al final de esa semana, Miguel había agotado todas sus opciones. No tenía a nadie dispuesto a ayudarlo económicamente, nadie dispuesto a darle cobijo, nadie dispuesto a validar su versión de los hechos. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo frente a sus propias decisiones. El lunes de la 3ª semana después de poner el cartel de venta, algo extraordinario sucedió. Miguel se levantó a las 8 de la mañana. Lo escuché moverse por el apartamento, abrir y cerrar armarios, correr el agua de la ducha. Era la primera vez en años que lo veía despierto antes de mediodía. Cuando salí de mi habitación para prepararme para el trabajo, me lo encontré en la cocina, vestido con unos pantalones que no le había visto desde hacía una década y una camisa arrugada que intentaba planchar sobre la encimera. «Buenos días», me dijo sin levantar la vista, concentrado en eliminar las arrugas de la manga. «Buenos días, Miguel». No pude evitar sorprenderme por la normalidad del momento. «Voy a salir a buscar trabajo hoy», anunció, como si fuera la cosa más natural del mundo. «He pensado empezar por los centros comerciales. Siempre están contratando gente para las tiendas». Una parte de mí quería abrazarlo y decirle que estaba orgullosa de él. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse durante estos meses de transformación, mantuvo la cautela. «Me parece bien», respondí simplemente, preparándome mi café de la mañana. «¿Podrías prestarme dinero para el metro? Solo 10 euros, para poder moverme por la ciudad buscando trabajo». Saqué un billete de 10 euros de mi monedero y se lo di. «Ten cuidado y que tengas suerte». Ese día, en el trabajo, no pude evitar pensar constantemente en Miguel. Mientras limpiaba los despachos de la empresa de seguros donde trabajo 3 días a la semana, me preguntaba cómo le estaría yendo. Si estaría siendo honesto sobre sus intenciones, si de verdad estaría buscando empleo, o si simplemente habría decidido pasear por Madrid para hacer tiempo. Cuando llegué a casa esa tarde, lo encontré desplomado en el sofá,
con una expresión de derrota que jamás le había visto. Tenía los pies hinchados, la camisa sudada y manchada, y una pila de papeles arrugados en la mesa. «¿Cómo te ha ido?», pregunté, dejando mi bolso. «Horrible», respondió sin mirarme. «Peor de lo que imaginaba». Se incorporó lentamente y me enseñó los papeles. Eran solicitudes de empleo de diferentes tiendas y restaurantes, todas con sellos de «no seleccionado», o simplemente arrugadas por él mismo. ¿Sabes qué me han dicho en todos los sitios? Su voz tenía un tono amargo que no conocía. «Que necesitan gente con experiencia». «Experiencia, mamá. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca he trabajado?». Se levantó y empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. «En el Carrefour me dijeron que para ser cajero necesito experiencia previa o un curso. En el McDonald's me preguntaron por qué un hombre de 35 años quería trabajar allí. Y cuando les dije la verdad, que nunca había trabajado antes, me miraron como si fuera un marciano». Lo escuché sin interrumpir, viendo cómo por primera vez en su vida se enfrentaba a las consecuencias reales de sus decisiones. En Zara me dijeron que buscan gente joven y dinámica. Joven, mamá. Tengo 35 años y ya soy demasiado viejo para trabajar en una tienda de ropa. ¿Y en los restaurantes? Peor aún. En todos me han preguntado si tengo experiencia en hostelería, si sé usar cajas registradoras, si he trabajado con público. Cuando les digo que no, me dan las gracias y me dicen que guardarán mi currículum. Pero sabemos que eso significa no. Se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Una chica en una cafetería que debía tener 20 años me dijo que necesitaban a alguien que pudiera trabajar en turnos rotativos, fines de semana, festivos. Y yo ni siquiera sabía qué responder. Nunca he trabajado un fin de semana en mi vida. Por primera vez sentí una punzada real de pena por él. Pero no era la pena condescendiente de antes, sino algo diferente. Era la pena que sientes cuando ves a alguien enfrentándose finalmente a una realidad que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Vas a seguir intentándolo mañana? No lo sé. Suspiró pesadamente. Tal vez debería mentir en el currículum, inventarme trabajos anteriores. Miguel, eso no te va a servir. Si te contratan basándose en mentiras, te despedirán en cuanto se den cuenta de que no sabes hacer lo que dijiste que sabías hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de este círculo vicioso? Necesito experiencia para trabajar, pero necesito trabajar para tener experiencia. Era la primera vez que lo escuchaba hacer un análisis realista de su situación. Tienes que empezar por lo más básico, hijo. Trabajos que no requieran experiencia previa. Limpieza, reparto, carga y descarga. Trabajos duros, mal pagados, pero que te den esa primera experiencia, como los tuyos. Su pregunta no tenía el tono despectivo de antes, sino algo parecido al respeto. Como los míos. Confirmé. Yo empecé limpiando escaleras cuando tú eras pequeño. No era glamoroso, no era bien pagado, pero me dio experiencia, referencias, y poco a poco fui mejorando. Esa noche Miguel no se quedó despierto hasta las 4 de la madrugada como solía hacer antes. Lo escuché acostarse a las 11 y al día siguiente volvió a levantarse temprano. Durante los siguientes días lo vi salir cada mañana con esa misma determinación desesperada. Regresaba cada tarde más frustrado, más cansado, más consciente de lo difícil que era el mundo laboral para alguien como él. Pero algo había cambiado. Ya no me gritaba, ya no me culpaba. Había empezado a entender que el problema no era el mundo, ni yo, ni las circunstancias. El problema era que había perdido 35 años de su vida evitando crecer. Fue el viernes de la 4ª semana cuando Miguel llegó a casa con una expresión completamente diferente. No era alegría exactamente, pero tampoco la derrota de los días anteriores. Era algo parecido a la resignación mezclada con alivio. «Conseguí trabajo», anunció desde la puerta, dejando caer una mochila térmica roja en el suelo.
Me levanté del sofá donde estaba revisando los papeles de la venta del apartamento. En serio, repartidor de comida a domicilio. Globo. No es gran cosa, pero es algo. Se dejó caer en la silla del comedor, quitándose unas zapatillas deportivas que no reconocí. ¿Cuándo empiezas? Ya empecé. Hoy fue mi primer día. Se frotó los pies con gesto de dolor. 8 horas caminando por Madrid, subiendo y bajando escaleras, cargando bolsas de comida. Me duele todo el cuerpo. ¿Y cómo funciona el sueldo? Me pagan por pedido entregado. Hoy hice 18 entregas y gané 43 euros. Los viernes y fines de semana hay más pedidos, así que puedo ganar más. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Trabajando todos los días podría ganar entre 800 y 1000 euros mensuales. Era poco, pero suficiente para subsistir si vivía modestamente. Miguel, me alegro de que hayas encontrado algo. No te alegres demasiado, respondió con amargura. Es horrible. La gente te trata como si fueras invisible. Algunos ni siquiera te dan las gracias. Hay que correr constantemente para cumplir los tiempos de entrega, y si llueve trabajas empapado porque no puedes parar. Todos los trabajos tienen su parte difícil. ¿El tuyo también? Por supuesto. ¿Crees que es fácil limpiar baños ajenos, vaciar papeleras llenas de desperdicios, fregar suelos que la gente ensucia sin cuidado? Algunos días llego a casa con las rodillas tan hinchadas que apenas puedo caminar. Se quedó callado durante un momento, mirando sus propias manos ampolladas. Nunca me había dado cuenta. Murmuró. No, nunca te diste cuenta porque nunca quisiste verlo. Esa misma semana recibí una llamada de Patricia, mi agente inmobiliaria. Rita, tengo excelentes noticias. Una pareja joven ha hecho una oferta por su apartamento. 230.000 euros, pago al contado, sin financiación. Pueden firmar el contrato en 2 semanas. El corazón me dio un vuelco. Era real. Después de tanto tiempo, finalmente iba a ser libre. ¿Y qué tengo que hacer? Firmar la aceptación de la oferta y empezar a preparar la mudanza. ¿Ya ha encontrado su nueva vivienda? Durante las últimas semanas, había estado visitando casas pequeñas en las afueras de Madrid. Finalmente había encontrado una perfecta en Getafe. 2 habitaciones, un baño, cocina americana, 40 metros cuadrados, en un edificio con ascensor. Costaba 110.000 euros. Sí, ya la tengo, en Getafe. Perfecto. Podemos coordinar ambas operaciones para el mismo día. Esa noche le comuniqué la noticia a Miguel. El apartamento se vende en 15 días. Tienes hasta entonces para encontrar dónde vivir. Su rostro se descompuso. ¿15 días? Pero mamá, aún no he cobrado ni mi primer sueldo completo. No tengo dinero para un depósito, ni para los primeros meses de alquiler. Entonces tendrás que buscar alternativas, habitaciones compartidas, pensiones, lo que sea que puedas permitirte con tu sueldo. ¿No puedes prestarme dinero para el depósito? Te prometo que te lo devuelvo en cuanto pueda. No, Miguel. ¿Por qué no? Porque necesitas aprender a valerte completamente por ti mismo. Si te presto dinero ahora, en 6 meses, estaremos en la misma situación. Se quedó callado durante varios minutos, procesando la información. ¿Y si no encuentro nada en 15 días? Entonces tendrás que quedarte en un hostal o una pensión hasta que encuentres algo permanente. ¿Con qué dinero? Con el dinero que ganes trabajando. Durante la semana siguiente, Miguel combinó su trabajo de repartidor con la búsqueda desesperada de vivienda. Llegaba a casa agotado, se duchaba rápidamente y se pasaba las noches navegando en páginas de alquileres baratos en su móvil. He encontrado una habitación en Leganés, me dijo una noche. 250 euros al mes, en un piso compartido con otros 3 chicos. Pero piden 2 meses de fianza y 1 mes por adelantado. ¿Cuánto necesitas en total? 750 euros. Su voz sonaba derrotada. Solo he ganado 200 euros en mis primeros 10 días de trabajo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé.
Tal vez el propietario acepte que le pague poco a poco. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Los nuevos propietarios del apartamento eran una pareja encantadora. Él, ingeniero, ella, profesora. Me entregaron un cheque por 230.000 euros y yo les entregué las llaves de lo que había sido mi hogar durante 20 años. Miguel había conseguido llegar a un acuerdo con el propietario de la habitación en Leganés. Le pagaría 250 euros el primer mes, 300 el segundo y 400 el tercero, hasta completar la fianza. Mientras los operarios de la mudanza cargaban mis pocas pertenencias en el camión, Miguel empacaba sus cosas en 2 maletas y una mochila. Era impactante ver cómo toda una vida se reducía a tan poco cuando eliminas lo superfluo. «Mamá», me dijo mientras cerraba su última maleta, «sé que las cosas han estado muy mal entre nosotros. Sé que te he fallado de maneras imperdonables». «Miguel, no, déjame terminar. Quiero que sepas que por primera vez en mi vida entiendo lo que has tenido que sacrificar por mí. Y entiendo por qué tuviste que hacer esto». Sus palabras me emocionaron, pero mantuve mi posición. «Me alegro de que lo entiendas, pero entenderlo es solo el primer paso. Ahora tienes que demostrarlo con hechos. ¿Qué tendría que hacer para que pudiéramos tener una relación normal otra vez? Trabajar consistentemente durante 1 año completo. Vivir independientemente durante 1 año completo. Y demostrarme que puedes mantener una conversación civilizada, sin insultos, sin reproches, sin echarme la culpa de tus problemas. ¿Y si lo hago? Si lo haces, podremos cenar juntos 1 vez al mes. Hablar por teléfono cuando quieras. Ser madre e hijo, no propietaria o inquilino». Esa tarde cada uno se fue a su nueva vida. Han pasado 6 meses desde que vendí el apartamento y me mudé a mi nueva casa en Getafe. 6 meses que han sido los más tranquilos de mi vida adulta. Mi nueva vivienda es pequeña pero perfecta para mí. 40 metros cuadrados que puedo mantener limpias sin esfuerzo. Facturas que puedo pagar cómodamente con mi sueldo. Un silencio bendito que nunca había experimentado. No hay gritos, no hay portazos, no hay el sonido constante de videojuegos hasta altas horas de la madrugada. Por las mañanas me levanto cuando quiero, no cuando me despierta alguien exigiendo el desayuno. Preparo mi café tranquila, leo el periódico, miro por la ventana el pequeño jardín del edificio donde los niños juegan por las tardes. Es una vida simple, pero por primera vez en décadas, es mi vida. Con el dinero que me sobró de la venta, después de comprar esta casa, abrí una cuenta de ahorros que me dará tranquilidad para mi jubilación. 120.000 euros que nadie puede tocar, nadie puede pedirme, nadie puede gastar en caprichos o entretenimientos. Es mío, solo mío. Miguel me llama cada 15 días, aproximadamente. Las primeras llamadas fueron difíciles, llenas de reproches velados e intentos de hacerme sentir culpable. Pero gradualmente, a medida que ha ido adaptándose a su nueva realidad, las conversaciones han cambiado. Hace un mes me contó que había conseguido un trabajo mejor. Sigue siendo reparto, pero ahora trabaja para una empresa de mensajería que le da un sueldo fijo más comisiones. Gana casi 1.200 euros mensuales, suficiente para alquilar un estudio pequeño para él, solo en lugar de compartir habitación. Es diminuto, me dijo por teléfono, pero es mío. Por primera vez en mi vida tengo un espacio que es solo mío, que pago yo, que mantengo yo. En su voz había algo que nunca había escuchado antes. Orgullo. Orgullo genuino por algo que había conseguido con su propio esfuerzo. ¿Y cómo llevas el trabajo? Mejor. Ya no es tan duro como al principio. Me he acostumbrado a caminar tanto. Mis piernas son más fuertes. Y he aprendido trucos para ser más eficiente, para ganar más dinero con menos esfuerzo. Me habló también de sus compañeros de trabajo, algunos inmigrantes que llegaron a España sin nada y han construido vidas dignas trabajando honradamente. Me contó que uno de ellos, un chico marroquí de 25 años,
Había ahorrado suficiente dinero para traer a su familia de Casablanca. Ese chico gana lo mismo que yo, mamá, pero ha conseguido ahorrar en 2 años lo que yo nunca tuve, en 35 años viviendo gratis. ¿Y eso te hace pensar? Me hace pensar muchas cosas. Principalmente, en cuánto tiempo perdí, en cuántas oportunidades desperdicié. Estas conversaciones me llenan de una esperanza cautelosa. No es el arrepentimiento superficial de antes, sino algo más profundo. Es como si finalmente hubiera empezado a verse a sí mismo con claridad. La semana pasada hicimos algo que no habíamos hecho en años. Cenamos juntos. Él vino a mi casa en Getafe, tomó el metro desde Madrid y compartimos una comida que él mismo trajo de un restaurante peruano cerca de su trabajo. Durante la cena me di cuenta de que estaba más delgado, pero de una manera saludable. Caminar 8 horas diarias había reemplazado su vida sedentaria, y se le notaba en la postura, en la energía, incluso en la forma de hablar. ¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido de vivir solo?, me preguntó mientras comíamos. ¿Qué? Lo caro que es todo. El supermercado, la electricidad, el gas, la basura, el agua. Nunca me había dado cuenta de cuánto dinero se necesita simplemente para existir. Ahora entiendes por qué trabajaba tanto. Ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué llegabas tan cansada a casa. Entiendo por qué te molestaba que yo comiera sin contribuir. Entiendo por qué te desesperaba ver que yo desperdiciaba días enteros jugando mientras tú trabajabas para mantenernos a los dos. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio de comprensión mutua. «Mamá, ¿me perdonas?». La pregunta me pilló desprevenida. «Miguel, no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de que cada uno se haga responsable de sus decisiones. Pero las cosas que te dije, la forma en que te traté, eso duele menos ahora que veo que has aprendido de ello. El daño real no eran las palabras, hijo. El daño real era verte desperdiciar tu vida, verte convertirte en alguien que yo no había criado. ¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia normal? Ya somos una familia, Miguel. Pero ahora somos una familia de adultos que se respetan mutuamente, no una madre agotada cuidando a un niño eterno. Cuando se marchó esa noche, me quedé sentada en mi sofá pequeño pero cómodo, en mi casa pequeña pero tranquila, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Durante años me había sentido culpable por no haber sido suficiente, por no haber sabido educarlo mejor, por no haber logrado que se convirtiera en el hombre que yo quería que fuera. Ahora entiendo que el error fue precisamente ese: intentar convertirlo en alguien en lugar de permitir que las consecuencias naturales de sus decisiones lo convirtieran por sí mismo. La maternidad me había enseñado a proteger, a sacrificarme, a dar sin límites, pero nadie me había enseñado que a veces la forma más profunda de amar a un hijo es permitir que se enfrente a la realidad de sus propias decisiones. No sé si Miguel y yo tendremos algún día la relación que ambos hubiéramos querido. Tal vez sí, tal vez no, pero sé que ahora ambos tenemos la oportunidad de construir vidas auténticas, basadas en nuestras propias decisiones y esfuerzos. Y por primera vez en 66 años, eso me parece suficiente. A veces, salvar a alguien significa dejarlo caer, y a veces, la valentía más grande es permitir que las personas que amas aprendan a volar por sí mismas, aunque eso signifique verlas estrellarse primero. Yo encontré mi paz. Miguel está encontrando la suya. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba.